En el episodio de hoy vamos a tener una charla con el arquitecto Marcelo Seiya. Si lo conoces, perfecto. Si no lo conoces, tenés que seguirlo en YouTube. Genera muchísimo contenido de valor, inclusive da un curso sobre esto que ya nos va a comentar en este episodio. Vamos a hablar sobre cómo hacer remodelaciones sin gastar de más, agregando valor con la menor cantidad de dinero posible. Así que es un episodio imperdible. Esto es Flipping Master, el podcast del negocio inmobiliario más rentable del mundo. Soy Virgilio Raiden, autor del libro Comprá, Remodelá, Vendé, Ganá y fundador de Flipping Master, el programa donde enseño el método que me permitió ganar miles de dólares haciendo flips en Argentina y en Estados Unidos. En este podcast te comparto casos reales, números concretos y las claves para comprar, remodelar, vender y ganar. Si quieres vivir del flipping, estás en el lugar correcto. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? Virgilio, un gusto, ¿cómo te va? Bueno, para mí Bienvenido, también es un gracias gusto que por este podamos tener. espacio y un saludo a tu audiencia también. Gracias, Marcelo. Para mí también es un gusto que podamos tener esta charla. Yo soy un consumidor tuyo. Te sigo en YouTube y aprendo mucho del contenido que con mucha generosidad vos compartís con mucha generosidad y con muchísima profesionalidad. Así que si fuera por mí podríamos estar hablando años porque es un placer para mí, un gusto y sé que podemos hacer clic y zoom en un montón de cosas que tenés para aportar en el podcast. Y quisiera proponerte que nos focalicemos en un desafío que tenemos cada vez que hacemos flipping, que es no subremodelar, porque si subremodelas no has hecho la magia de que lo que estás por vender sea verdaderamente atractivo, pero tampoco sobre remodelar. Es como remodelar, pero siempre estar seguro que cada dólar que invertimos en la remodelación es un dólar que repercute en un mejor precio de venta y no es un sobrecosto, porque ¿sabes cuál es el problema que tenemos, Marcelo, los que hacemos flipping? Que somos unos entusiastas. Nos entusiasman las transformaciones y ese entusiasmo que nos lleva a hacer flipping, después nos lleva a pasarnos de rosca y hacer más transformaciones de las que debíamos. Así que quiero que veamos, que charlemos sobre esto, dónde poner dinero, dónde no, si tenemos que hacer una remodelación pensando en vender. Empecemos con una pregunta genérica y habla de lo que quieras porque sé que tenés infinidad de cosas para comentar al respecto. A ver, sí, son muchas las cosas que uno puede comentar sobre esto. En realidad, como vos bien decías, cuando uno reforma una casa, siempre hay que pensarlo en función de cuál es el objetivo. Porque como alguna vez hablamos fuera del aire, cuando uno reforma una casa para hacer, o sea, cuando uno reforma su propia casa, uno siempre lo piensa con un toque más personal, donde le impone su propia impronta, pensando en que es el lugar donde uno va a vivir todo el resto de la vida. Ahora, cuando uno lo piensa como un negocio inmobiliario, cuando uno piensa en que hay que tratar de invertir lo menos posible para sacar la mayor rentabilidad, obviamente que las decisiones quizás a lo mejor sean distintas. Entonces hay que ponerse más eficientes, digo yo. En general diría que si el objetivo básico es hacer una reforma para poner en valor una propiedad y que esa propiedad le sirva a quien la vaya a comprar para el uso que le quiera dar, hay que ser realistas que todos los problemas que plantea ese departamento o esa propiedad en general tienen que ser solucionados como para que el que compra no se lleve un chasco el día de mañana. O sea, dicho en otras palabras, no hay que pintar para enmascarar problemas, sino hay que tratar de por lo menos solucionarlos con la menor inversión posible, pero sí solucionarlos para que esa propiedad que se vaya a vender sea una propiedad con valor. Porque vos viste que al final la mentira tiene patas cortas y si eso estás haciendo una cosa para engañar, obviamente que va en detrimento de tu credibilidad, tu negocio y demás. Una de las cosas que yo creo que uno debería fijarse en toda propiedad, en principio siempre son el tema de lo que es la infraestructura. Hay que pensar que la infraestructura de lo que
uno vaya bueno, de toda propiedad que tenga más de 50 años, está pensada para una vida útil que quizás a lo mejor ya esté llegando al final de esa vida útil. Entonces, cuando hablo de infraestructura, por si fuera necesario todavía aclarar un poco más, estoy hablando de las instalaciones de gas, de agua, de los desagües, de electricidad. Entonces hay que pensar que estas instalaciones, que son como las venas que corren debajo de los pisos y y detrás de las paredes, tienen que estar en buenas condiciones, porque cualquier cobertura sobre eso, ya sea reformando el baño, pintando las paredes o arreglando revoques, puede llegar a estallar el día de mañana si lo que dejaste abajo está viejo o ya tiene que estar el fin de su vida útil. Hay que pensar que, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Que las cañerías de agua de 50 años atrás ya eran cañerías de plomo, material que funcionó en su momento porque era el único accesible o el único posible, pero que hoy ya tiene los días contados. Entonces, por ahí hay que pensar que todo aquello que planteemos como nuevo tiene que tener esa parte bien ejecutada. Entonces, creo que es una inversión que vale la pena hacer, es un dinero que vale la pena gastarse allí. Y cuando decís, has dicho, a ver, la lógica sería de tu planteo, si tiene cañería de plomo, cambiarla sí o sí, aunque esté andando bien, o si tiene más, hay dos preguntas que estoy por hacer. Uno si es plomo o no plomo, y otro es si es 50 años o tiene 40 o tiene 30. Si hay una edad en la cual se ha cambiado la tecnología y que uno mirando la edad de la casa ya también pueda presuponer qué es lo que hay que hacerle. En principio, si sabemos que las instalaciones son las originales y no hay ninguna huella en la pared o en el revestimiento que nos dé a entender que se haya cambiado, es de presuponer que están hechos con cañerías. Por ejemplo, cuando hablamos de la instalación de agua, están hechas de plomo. Y vos me decís, pero ¿cómo me doy cuenta? A mí nadie me dijo, bueno, en principio si vas a visitar un baño y ese baño está azulejado, con los azulejos originales y no tiene ninguna huella, es de suponer que ahí hay plomo. ¿Por qué? Y porque si se cambió en algún momento, hay alguna línea que se ha reemplazado, de revestimientos y demás. Entonces, todas aquellas coberturas que parecen las originales, obviamente nos están hablando, por ejemplo, que la instalación es vieja. Lo mismo, por ejemplo, si vos tenés un piso de mosaicos o de baldosas decoradas y tenés la duda si se han reemplazado las instalaciones de cloacas y te das cuenta que no. Entonces, volviendo al tema del agua, las cañerías tuvieron un primer reemplazo por caños plásticos, los primeros caños plásticos que surgieron, que eran roscados, que hoy también han probado que no eran caños de buena calidad, y me ha tocado en muchas situaciones reemplazarlos completamente y reemplazarlos por las nuevas cañerías que son de polipropileno, termofusionable, con uniones que ya no son a rosca y demás. Y esas son las que hoy te aseguran una vida útil superior a 50 años. Entonces, el hecho de que una instalación hoy no esté dando problemas y sea la instalación original, bueno, ahí es toda una decisión, qué hacer con eso. Yo pienso que si la vas a alargar como una vivienda que se va a vender o un departamento que se va a habitar como para vivir toda la vida, y lo más lógico sería asumir ese cambio. O si no, aclararlo al comprador que, mira, esto tiene la instalación original, podés habitarlo, a lo mejor estaba en uso y no tenía ningún problema, pero esto no quita que mañana pueda estallar. Y a lo mejor el estallar me refiero a pequeñas pérdidas que después empiecen a aparecer de otro lado de la pared, y vos decís, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Y bueno, y en general, ojo, porque estas cuestiones suelen verse después que el daño es muy grande. Porque a lo mejor una pérdida en el piso, por ejemplo, suele acusar recibo cuando los pisos se empiezan a hundir. Cuando vos golpeás el piso o lo pisás fuerte y suena hueco. Entonces ahí el daño no es que surgió la semana pasada, seguramente tiene años de descuido y se ha producido un desmoronamiento. Entonces, en líneas generales te diría que todo aquello que tiene olor a instalación o a recubrimiento o a estado original, y deberíamos pensarlo seriamente si queremos transformarlo en una propiedad que pueda ser habitada desde ya y habitada por una familia y con la vida útil que normalmente piensa una familia, que es vivir toda la vida, eso debería cambiarse. Ahora, ¿Y tiene más de cuántos años? Y yo te diría que por lo menos 40, 50 años.
40, Lo que 50 tampoco es años una ya hay que pensar en... fórmula, Bien. sí, tampoco es una fórmula que sea aplicable 41, perdón, 39 ya funciona, no. Hay que ver, en muchos casos, mira, a ver, los médicos saben lo que hacen cuando tienen la duda, hacen una biopsia. Nosotros los arquitectos no tenemos muchas veces esa posibilidad, pero cuando podemos hacerla te diría que bienvenido sea. Qué es la biopsia? Es una pequeña muestra que nos permite ver qué es lo que pasa allí detrás de lo que tapa la carne o la piel, en este caso el reboque. Entonces a lo mejor se puede descubrir, por ejemplo, si estaba hablando de la instalación de agua, un lugar por donde uno sabe que pasa la cañería o el pico de una canilla y demás, y hacer un pequeño cortecito allí para ver de qué características es el material. Ya sabiendo el material te da una presunción de la antigüedad. Entonces, en principio, yo creo que eso sería una cosa atacable, digamos, sería una cosa a reformar y a invertir un dinero que realmente Perfecto. valga la pena porque estás vendiendo una propiedad que es como, ¿viste cuando uno compra un auto y decís, mira, el auto vos sabés que le cambiaron la correa de distribución hace 2 meses? Y sigue siendo un valor de apreciación de ese auto. ¿Por qué? Porque es un mantenimiento que ya el nuevo comprador se lo va a evitar. Si vos a un comprador mejor dicho, le decís que ya se hicieron todas las instalaciones nuevas, se le cambió tal y cual cosa, le da una seguridad que automáticamente te permite pensar en un valor de venta mucho mayor porque le estás dando un valor agregado, le estás comentando que eso, si no tenía problema, quédate tranquilo porque no lo vas a tener, ya lo reemplazamos. Entonces, insisto, bien utilizado puede ser hasta un argumento como para, digamos, generar un valor de venta mayor que el que si fuera, mira, la pinté, le pusimos unos colorcitos nuevos, le arreglamos un par de baldosas flojas y ya está. Insisto, Perfecto. Y me gustaría son ahora decisiones. preguntarte, dentro de esa otra infraestructura, dentro de lo que no se ve, hemos hablado del agua, Sí, hablemos de la electricidad, que es otro elemento importante. sí. ¿Cómo detectar, si estamos hablando de una tecnología obsoleta de tipos de cables que ya no están y que sí o sí hay que cambiar, y cuándo no, y qué cambiar? Bueno, en principio de las instalaciones eléctricas tenés dos cosas verificables. Una son los conductores y otra cosa son los cables, o sea, los caños y los cables. Los cables, con desarmar algún artefacto eléctrico, tirar los cables y ver en el estado que están, un electricista con experiencia se va a dar cuenta si los cambiaron o no los cambiaron porque ven las secciones, la cobertura, el tipo de plástico que tiene de cobertura y ya se da cuenta. El otro tema son los conductores o los caños. En general es muy común que cuando uno vaya a una habitación de una casa muy vieja, haya la economía absoluta de tomas y de llaves. Entonces, por lo general, ¿qué es lo mínimo? Y hay una llave de encendido de una luz central y un toma corriente en una punta. Entonces ya te das cuenta que es una instalación vieja, en principio. ¿Por qué? Y porque ya tenías economía. Antes no se pensaba con otra necesidad de consumo, porque tenías que, si era un dormitorio, era para enchufar una mesa de luz, la luz que encendía la luz general y chao, listo. No había más, no había aires acondicionados, no había ventiladores, por lo menos que fuera una cuestión tan desarrollada, no había el lugar como para poner la tableta, el ahuyente a mosquitos, nada. Entonces, por lo general, este tipo de cuestiones no parecía formar parte. Aparte, a ver, es una casa pensada para un momento distinto. Hoy por hoy, con las necesidades que hoy tenemos de consumos importantes, de equipos de aire acondicionado, de computadoras, planchas, todo lo que electrodomésticos que habitualmente utilizamos, hay que pensar que los cables deben tener el grosor adecuado como para resistir esa demanda, ese consumo eléctrico. Porque por lo general los cables viejos eran muy finitos y cuando vos los entras a apurar con un consumo muy grande, por ejemplo con una pava eléctrica, supongamos, o una plancha, corres el riesgo de recalentarlos. Entonces, muchas veces decís, bueno, la primera idea sería, bueno, los cambios. El tema es que a veces los conductos o los caños por donde pasaban esos cables son tan chiquitos que no admiten pasar cables más gruesos o cables nuevos. Entonces te encontrás ante la alternativa que por lo general ya te das cuenta de que ese caño es muy finito, de que es un caño de un material que a lo mejor es metálico, que puede ser que esté oxidado en algún lugar.
Entonces ya te pone ante la alternativa de decir, bueno, o la casa se vende tal cual, con la instalación original y que después el nuevo dueño decida qué hacer, o ya se incluye, supongamos, si tenés un planteo parecido al que yo te contaba para un dormitorio, y bueno, ya pensá en lo que tendría que tener un dormitorio matrimonial, y tendría que tener un toma para cada mesa de luz, un toma para el aire acondicionado con su llave térmica, un par de tomas como para poner un televisor, un codificador de un canal de cable, algo. Entonces ya te das cuenta que la demanda va a exigir una nueva instalación. Entonces necesariamente hay que pensar en pensar todo como un combo básico completo en donde se adapte cada ambiente al uso que hoy tendría, que es compatible con los usos que hoy le damos a los ambientes. ¿Se entiende la idea? Perfectamente, perfectamente, y es como desde la funcionalidad de la vida moderna ya nos da la pauta de que muchas veces no había suficiente, no estaba preparado para todos los enchufes que hoy necesitamos en la vida moderna, y la instalación tampoco prevista para esto, así que se entiende perfectamente. Perdón, hago una aclaración. Yo a lo mejor estoy hablando de una unidad muy vieja y a lo mejor estamos hablando de un departamento que tiene a lo mejor 30 años y a lo mejor Sí. está en condiciones y la instalación fue pensada desde una modernidad un poco más cercana y a lo mejor se adapta perfectamente para dejarla como en el estado original. Sí, pero a ver, son cosas que se ven en la antigüedad de la propiedad, ya te das cuenta, a lo mejor de los años 50, de los años 60. Y bueno, ya quizás a lo mejor es una propiedad que resista unos 20 años más de uso seguramente, sin exigirla demasiado y con algunos pequeños cambios. Pero estas cosas nunca tienen recetas universales. Cada propiedad es como un paciente, es decir, no hay medicamentos o terapias que sean aplicables a todo el mundo, sino que se aplica en el contexto de cada persona y en este caso cada propiedad. Pero básicamente, si estamos hablando de una propiedad muy antigua, caben todas las generales que te estuve contando. Sí, yo siempre digo que las propiedades, como las personas, algunas envejecen bien y otras envejecen mal. Y Ujú. es caso por caso, ¿cierto? No hay algunas cosas como criterios universales, pero que hay que adaptarlo, como todo el criterio médico también, a cada paciente, que en este caso es la casa. A veces nos dice a gritos porque nos damos cuenta que hay humedad en las cañerías, que hubo pérdida, que hay que cambiarla. A veces no, y hay que explorarlo un poco más. A veces sí o sí hay que cambiarla, y a veces no, porque son casas más nuevas, que tienen 30 años, y capaz que hay que ver si sí o si no. Va a depender mucho, pero sin duda me gusta el enfoque de empezar por pensar lo que no se ve, y a veces pensar lo que no se ve y tampoco se aprecia a simple vista, pero sí se aprecia si se lo sabe comunicar, que tiene toda Claro. la cañería nueva, es algo valioso, o que tiene una instalación eléctrica nueva. Eso también es algo que el comprador, nuestro comprador, después va a poder valorar. Quisiera que cerremos este episodio hablando sobre las otras cosas que no se ven, si cuándo conviene tocarlas y cuándo no tocarlas, y qué hacer con lo que no se ve. Este episodio lo podemos llamar lo que no se ve del flipping, y hay que hacer o no, depende de la casa. En realidad, a ver, es difícil decir sobre qué actuar que no se vea, que no tenga una manifestación. O sea, a ver, yo en principio uno actúa sobre lo que manifiesta un síntoma. El síntoma puede ser humedad. Es decir, si yo veo que hay un desprendimiento sospechoso concentrado en un lugar específico de la casa, evidentemente eso es fiebre, eso es un síntoma. Y lo peor que podríamos hacer es emparchar eso, porque eso es como darle una aspirina para bajar la fiebre, pero no estás atacando el mal. Entonces, lo que habría que tratar es en una recorrida de alguien que entiende de esto y que vos estás pensándolo como futuro negocio, tener los ojos muy abiertos para todas las cosas que estén manifestando un síntoma, que puede ser a lo mejor pintura descascarada, una mancha de moho, puede llegar a ser un revoque en mal estado.
yo siempre les digo lo mismo, miren para arriba, fíjense a ver cuáles son las manifestaciones, porque uno entra a mirar lo que hay del 1,60 m para abajo, pero hay que tener ojo clínico para todo, hacer esto con alguna compañía, a lo mejor de alguien que está interiorizado en los temas constructivos. Es lo mismo ejemplo que yo digo, si yo me voy a comprar un auto usado, me llevo un mecánico amigo, porque seguramente lo que yo entiendo de mecánica es inferior a lo que puede entender mi amigo, que seguramente se va a dar cuenta hasta si el auto fue chocado, porque le va a haber un cambio de color o algún cierre distinto en las puertas. Entonces esto es lo mismo. Creo que vale la pena ir acompañado de alguien que entienda. Insisto, sea el que acompañe al agente inmobiliario en el caso de que esté evaluando comprar una propiedad para hacerle flipping, o para el propietario que quiere comprarla, ¿no? Entonces, en principio yo actuaría sobre todo lo que son humedades y trataría de investigar cuáles son los problemas que la están originando, subir arriba de los techos, ver el lado exterior de las paredes. Eso dentro de las cosas que no es que no se ven, se ven. Todo aquello que no tiene manifestación, si estamos hablando de un piso que está parejito y no tiene, bueno, no, ahí la decisión, por ejemplo, de cambiar ese piso, ponerle otro piso encima, podría ser obviable, porque a lo mejor hay alguno que valora los pisos originales y le gusta tal cual se ve, salvo que la intención fuera modernizar toda esa propiedad, entre los cuales cambiar el piso quizás pueda ser una alternativa. Pero, por ejemplo, dentro de las cosas que no se ven, un cambio sospechoso en el nivel, que vos notes una leve depresión, si vos golpeás sobre encima de eso y se siente medio como hueco, si eso está cercano a algún ambiente que tiene desagües, bueno, es de suponer que esas cosas que no se ven en principio o pueden pasar por una irregularidad común y corriente, están enmascarando algo que está pasando por debajo. Y ahí ya nos metemos obviamente con el tema de desagües, obviamente, ¿no? Pero bueno, fijarse en este tipo de cuestiones, a ver, cosas que no se ven, todo se ve, porque las aberturas te das cuenta si cierran bien, si hay que hacer algún ajuste. Las grietas, ¿no? Las grietas a veces se ven, pero a veces son inofensivas y a veces no. Bueno, hay grietas, hay toda una teoría en cuanto a las grietas. También, las grietas son también como la fiebre, son un síntoma. Algo está pasando. Si la grieta es una microfisura que vos te das cuenta que son de las habituales que suelen hacer las casas después de unos años de habitadas, que son en general nosotros les llamamos grietas muertas, porque son grietas que no tienen movimiento habitual, sino que se hicieron en algún momento por contracción o por secado. Esas no pasa nada, eso se tapan con enduido, se pinta y demás. Ahora las grietas ya cuando tienen 1 milímetro, 2 milímetros en más, ya son síntomas de preocupación, porque en general las paredes o el techo te está contando que algo no está funcionando bien, que hay algo que se dio, hay algo que se está moviendo. Entonces hay que investigar, porque si algo que se está moviendo, y hago otra vez la analogía de la fiebre, puede ser un resfrío o puede ser una infección o algo más grave todavía. Entonces, a lo mejor quizás es un movimiento de una falta de traba en dos paredes que se hicieron en tiempos distintos y eso es fácil de arreglar, o puede ser un cedimiento del cimiento que justamente tenga ahí un desagüe roto, o puede ser el tráfico que ha generado a lo mejor a lo largo del tiempo el que se movieran las paredes. Yo diría que hay que prestarle atención a todas las grietas que tengan que ver con algo que pase los 2 milímetros en especial. Hay formas de medir si son muertas o vivas. A veces lo que se suele hacer como un pequeño emparchado con yeso, con algún entuido, con una laminita bien chiquita, y dejas pasar 2 o 3 días y ver si se replica la grieta. Si no se replica, si no se vuelve a marcar, es que es una grieta muerta, o sea, no se está moviendo. Si se vuelve a abrir, es que el proceso de movimiento está activo. Entonces, bueno, hay que tratar de ver de dónde viene y cómo lo podemos corregir. Me encanta cómo el contenido de este episodio, que es, empecemos la remodelación con una actitud de un médico que va a diagnosticar a un paciente.
y a ver toda la sintomatología posible. No mirar solamente los grandes espacios, la posible transformación, sino pisar el piso, sentirlo al piso, ver si es sólido, si es hueco, mirar de otra manera las paredes o los techos, buscando signos de algún tipo de enfermedad que vamos a tener que atender, porque eso después, si no lo miramos, la remodelación empieza en la inspección. Una buena inspección, estamos determinando el alcance de la remodelación, el monto que vamos a tener que invertir ahí y por lo tanto sabiendo si eso va a ser negocio o no. Si hacemos una inspección superficial, después eso nos va a aparecer como un imprevisto o una contingencia, cuando en realidad no lo era. Era un error de diagnóstico, porque esos síntomas estaban ahí. Había que investigarlo, hay que ir a ver la cañería, hay que ir a ver... El olor también. El olor ¿Perdón? también es importante porque El olor. el olor es importante también porque que una casa huela a moho, a hongo, más allá de que sea habitual, no está bien. Entonces, eso es otro síntoma de que algo está pasando, ¿eh? ¿Se entiende también? Por eso, en ese análisis de los síntomas hay que estar con los 5 sentidos muy, muy perceptivos y muy abiertos como para poder ver más allá de lo que la casa nos está mostrando. Perfecto. Bueno, Marcelo, creo que fue un hermoso episodio con una visión médica, una analogía que me encantó, que la hemos llevado a lo largo de todo el episodio. Quiero que digas dónde la gente puede seguirte en YouTube para que puedan conocerte más, porque das mucha información muy valiosa. Bueno, yo tengo, mi canal es Arquitecto Marcelo Seya, pero pongan Marcelo Seya, seguramente les va a ofrecer el canal. Ahí ya hay más de 500 videos con distintas temáticas, desde aislaciones, diseño, desde humedades, todas las cuestiones que tienen que ver con problemáticas cotidianas. Y yo lo que trato es siempre de bajarlo a tierra y tratar de explicar para la gente de a pie, la que no entiende y la que tiene el problema y tiene que tomar alguna decisión. Allí hay mucho material para ver y para aquellos que estén por iniciar esta aventura de construir, ya sea comprar, reformar o construir de ceros, hace poquito hemos largado un curso también, un curso práctico para nuevos propietarios, con todas el conocimiento que tienen que tener aquellas personas que están por iniciar este camino, lo que deberían saber para tomar buenas decisiones y para que en definitiva la experiencia constructiva sea un hecho contable, digo yo, que no sea como lo que te contó tu amigo que te dijo no sabes lo que te metiste. Bueno, que sea realmente contable, porque ahí no les voy a enseñar a ser ni albañiles ni a ser arquitectos, sino a conocer las cosas que tienen que saber como para que cada decisión que tomen sea sabiendo de que están dando y que no se van a equivocar y que dan el paso correcto. Así ¿Y que cómo pueden averiguar sobre ese curso? en cualquiera de los videos, de los últimos videos, tienen en el primer comentario y en la descripción del video hay un link que los lleva directamente al curso como para interiorizarse cuáles son los temas y ahí ver, pero seguramente los va a ayudar. Perfecto. Marcelo, muchísimas gracias. Síganlo a Marcelo porque el mundo de las remodelaciones lo desarrolla con muchísima profundidad y seguramente nos vamos a encontrar con Marcelo en otro episodio, así que estén atentos porque vamos a seguir hablando con Marcelo de otras cosas. Gracias, Marcelo. Gracias a vos, Virgilio. Saludos. Gracias por escuchar Flipping Master. Espero que hayas disfrutado este episodio. Si querés dar el siguiente paso y trabajar conmigo más de cerca, visita flipping-mediomaster.com. Nos vemos en el próximo Flip.